Estos son algunos de los libros de don Rafael Martínez Cortiña, que no habiendo llegado todavía a los 40 años, es uno de los economistas más brillantes del país, director general adjunto del Banco Exterior de España, catedrático de Estructura e Instituciones Económicas de la Universidad Complutense de Madrid y anteriormente lo fue de la de Valencia. Bienvenido, don Rafael. Vamos a hablar de economía, que suele ser un tema un poco abstruso para la mayoría de los españoles, pero sin embargo en el que cada vez debemos ir entrando un poco más. Siempre se hablaba de un primer mundo, un segundo mundo y un tercer mundo, es decir, el primer mundo constituido por los países capitalistas desarrollados, el segundo mundo por los países socialistas, el tercer mundo por los países subdesarrollados. Pero hoy se habla de un cuarto mundo, porque efectivamente lo hay, que son aquellos países subdesarrollados no productores de petróleo y que son los que están pagando las consecuencias más desfavorables y más negativas de la crisis actual. Es una crisis que realmente tiene su comienzo, por decir algún año, aunque esto siempre sería muy discutible, 1971, y se manifiesta con toda su intensidad a partir de 1973. Todo lo que sucede muchas veces es que, como dice mi profesor, que siempre ha sido mi profesor, San Pedro, hace falta tener una cierta imaginación científica. Pero cuando se dice imaginación científica no se refiere uno a adivinar el futuro, sino simplemente a darse cuenta de lo que está pasando. Y esto es muy difícil, porque la historia está llena de casos de grandes errores por no darse cuenta de que la situación ha cambiado. Nosotros hablamos muchas veces, por ejemplo, del precio de un producto. Y decimos, el precio de este producto pues debe de valer según lo que cuesta producirlo, o según la demanda. Si hay mucha gente que quiere comprarlo, el precio sube, o según la oferta. Con el petróleo no. El petróleo tiene un precio que no responde al coste de estación, que no responde en realidad a la oferta y a la demanda. Responde a otros criterios políticos, criterios sociales. Entonces, todos los principios económicos de formación de precios no tienen nada que ver realmente con el petróleo. Y el cambio del petróleo por otra energía, por otra fuente de energía, se ve más bien lejano. No muy lejano, es decir, antes de la crisis del 73 ya había previsiones de que la energía nuclear y la energía solar iba a jugar un papel cada vez más importante a finales de este siglo, principios del próximo. Puede producirse un adelanto, es decir, pero es una cuestión de coste. Todavía la sustitución de energía del petróleo por otro tipo de energía realmente no se puede prever en un plazo inferior a 10 a 15 años. El sistema capitalista es un sistema con grandes victorias, grandes triunfos, grandes ventajas. Ha logrado incrementar el bienestar de una manera muy importante, pero históricamente es un sistema más. No es el sistema único, no es el sistema universal, no es el sistema que va a durar siempre. Es un sistema que da lugar a otros sistemas y que lo que está ahora es en crisis. Ha tenido una gran expansión desde los centros de la economía mundial, desde los centros de los países desarrollados, industrializados, hacia los países periféricos, hacia los países subdesarrollados, y lo que pasa es que este sistema ha provocado que haya desarrollo en unos y subdesarrollo en otros. ¿Y el modelo del este puede ser una alternativa? Bueno, no cabe duda que el modelo del este tiene una gran influencia, pero no creo que es que el mundo subdesarrollado se vuelque hacia el mundo del este. Entendámonos esto creo que es realmente importante. Hemos llegado a simplificar tanto el tema que parece que además que hay dos extremos. O el sistema capitalista o el sistema de los países del este de Europa, el sistema socialista. Como si no hubiera realmente otras alternativas. Y las hay, porque dentro del sistema capitalista tampoco es justo generalizar, decir que la situación de los Estados Unidos es igual que la de Gran Bretaña o la de Francia o la de Alemania, como dentro del sistema socialista también hay grandes diferencias entre unos países y otros. Dentro de ese mundo subdesarrollado, lo que se está buscando es una fórmula, unos mecanismos, se habla de socialismo árabe, se habla de socialismo nacionalista, o sea, otras fórmulas distintas. Ahora bien, lo que sí está claro es que la mayoría de estos países cada vez rechazan más el modelo de crecimiento capitalista y que en muchas de sus fórmulas, en muchas de sus características de ese sistema que están tratando de implantar, hay muchos puntos comunes con un sistema socialista, sea marxista o no lo sea. Esa tendencia, esa tensión, esos cambios que están produciendo y hacia dónde va el mundo. Por ejemplo, con este enfoque, se aprecia que Israel, dentro del bloque afroasiático musulmán, es la creación de un Estado artificial.
porque aplicando el principio de la continuidad territorial, se ve que ahí hay algo que es contradictorio con todo lo que les rodea. Se ve que es un país puesto ahí de una manera voluntaria, vamos, y Bueno, más que voluntaria, forzosa, vamos, quiero decir que creo que esto hoy no se puede negar. Claro, se puede hablar de precedentes históricos, pero de hace ya muchos siglos, pero en la economía actual, en el mundo actual, es de hecho evidente que Israel ha sido una creación de las grandes potencias. Sería necesario tener en cuenta lo que ha sucedido en la economía española desde 1959 hasta 1973. Nuestra economía ha tenido un ritmo de crecimiento espectacular en esta época, en estos 14, 15 años. Hemos sido el segundo país de la OCDE en ritmo de crecimiento, solo nos ha superado Japón. Pero en este periodo nuestra economía ha tenido unos movimientos cíclicos muy claros. Hemos tenido épocas de recesión, épocas de alza. ¿Y qué ha sucedido en el año 72-73? Tuvimos una época muy buena, una época alcista, pero en el 73 se produce eso que los economistas llamamos un recalentamiento de la economía. Tensiones de precios, que son siempre injustas para las clases peor dotadas económicamente, es decir, un proceso de inflación. Entonces, en el año 74, parecía que tocaba, en esos momentos cíclicos, entrar en una etapa de recesión, de descenso de la actividad económica. Pero he aquí que al final del 73 se produce la crisis del petróleo, con una fuerte repercusión en la balanza comercial, en la balanza de pagos y en toda la economía española. Entonces, una tendencia de nuestra economía que iba a entrar, lógicamente, por ese recalentamiento interior y por una política que es más superficial que estructural, que iba a entrar en una época de recesión, se le añade la crisis internacional. Y por lo tanto, la caída en el año 75, básicamente, más que el 74, ha sido realmente importante. ¿cómo enjuicia usted 4 o 5 momentos que podemos considerar trascendentales en la economía española de los últimos años? Por ejemplo, el momento de la estabilización. Del 59. Sí. El plan de estabilización fue una operación que tuvo éxito, y uno de los factores por el que tuvo éxito, y no debemos de olvidarnos, es porque en aquel mismo momento, hay un auténtico boom económico de los países de Europa Occidental. El plan de estabilización provoca paro, recesión, y como, digamos así, afortunadamente para los que tomaron la decisión del plan de estabilización, pues en Europa se necesitaba mano de obra, el paro que se iba a producir, que podía, pues provocar un auténtico fracaso del plan de estabilización, ese paro, esos españoles emigran hacia Europa. Es una válvula de escape. ¿Cuál diría usted que ha sido la más importante después de la estabilización? Para mí, la de una decisión que se produce el 9 de febrero del 62, cuando España oficialmente solicita asociarse e integrarse en la Comunidad Económica Europea. Esa decisión, la famosa carta del entonces ministro de Asuntos Exteriores al presidente de la Comunidad, si se compara con las declaraciones oficiales, con las posturas oficiales que existían 3 años antes, realmente creo que fue un cambio de rumbo total. Lo que sucedió en aquellos momentos es que posiblemente existía la impresión de que nosotros entráramos o no en el mercado común era algo que dependía de nosotros. Es decir, que nosotros pedíamos entrar en el mercado común y que se nos iba a aceptar. La decepción fue muy fuerte porque no dependía de que nosotros tomáramos esa decisión. Dependía de que los países del mercado común estuvieran dispuestos a aceptar con nuestras características políticas e institucionales. Esto creo que la experiencia de la década de los 60 ha sido rica en detalles. Volvamos a la crisis española. Nuestra economía, ¿cómo puede mejorarse? ¿Cómo puede sanar? ¿Cómo puede evolucionar? Pues a corto plazo difícilmente, porque nos encontramos que esta crisis es distinta a las anteriores. Ahora tenemos ritmo de actividad económica bajo, con baja inversión. Tenemos un fuerte desempleo creciente. Tenemos unas tensiones inflacionistas importantes. Importantes sobre todo si lo comparamos con otros países europeos, que son los que deben servirnos como marco de referencia. Y tenemos, que yo le doy mucha importancia, un desequilibrio de la balanza de pagos que realmente no podremos aguantar durante mucho tiempo. Si usted tiene en cuenta los ingresos de turismo, básicamente, y las remesas de los inmigrantes, da lo que los economistas llamamos
la balanza de pagos corriente, que es para mí la esencial, que es la que refleja compras de productos, ventas de productos, los ingresos de los turistas, lo que nos mandan los trabajadores españoles en el exterior, etcétera, tenemos un déficit de 3.400 millones de dólares. En el año 75, ¿cómo hemos financiado eso? Pues lo hemos financiado mediante entrada de capitales extranjeros, mediante un pequeño descenso de las reservas de divisas y sobre todo con endeudamiento. El año 75 la economía española ha incrementado su deuda exterior en cerca de 2.000 millones de dólares. En el año 74 lo hicimos en unos 1.100 millones de dólares. Bueno, es obvio, vamos a estar muy claros de que este ritmo no se puede aguantar, porque va a llegar un momento en que cuando nuestras deudas, que todavía el nivel no es alarmante, lo que es alarmante es la tendencia. Cuando lleguemos a una deuda muy elevada, no nos va a prestar nadie, porque vamos a ser insolventes. Ahora se dice que va a haber reforma fiscal, vamos a ver si es cierto, porque realmente lo único que tiene que hacer España no es hacer ninguna innovación, no tiene que inventar nada, tiene que ponerse en línea con el sistema fiscal que hay en otros países más avanzados. Por ejemplo, Bueno, siempre cada país, y vuelvo a insistir en este punto, tiene sus características peculiares, pero lo que me parece que no tiene mucho sentido es que los impuestos indirectos en España representan casi el 60% aproximadamente, en números redondos, cuando en otros países el porcentaje es mucho menos, es mucho más importante los impuestos directos, los impuestos indirectos que gravan el consumo de productos y que no gravan según los ingresos que tenga cada individuo. Son injustos socialmente y realmente representan pues una escasa flexibilidad para los ingresos del sector público. ¿qué opinión le merecen los bancos? Es decir, ¿qué es lo más apasionante que puede usted encontrar en la banca, fuera de las rutinas operacionales cotidianas? Montar operaciones especiales. Montar operaciones especiales que empieza a verlas. Hay ese campo que yo hablaba de servicios, es ya una auténtica novedad, se aprende mucho. Yo particularmente en esto de montar operaciones especiales, un campo que me atrae mucho y quizá porque lo estoy ahora, porque es un poco mi responsabilidad, es todo el tema de crédito a la exportación, que tiene mucha importancia con el tema que hablábamos antes de la balanza comercial y de intentar aumentar las exportaciones, porque no se pueden aumentar hoy mucho las exportaciones si además del precio, calidad y organización no se da financiación, porque hay que pensar que la mayor parte de la población mundial no tiene dinero para pagar al contado y hay que darle facilidades financieras.